El Reaper's Gauntlet no era solo un recorrido de obstáculos, era una trituradora de carne, un lugar donde el ego iba a morir y solo la verdadera fibra de un soldado sobrevivía. Este canal existe para que leyendas como la que vas a escuchar nunca sean olvidadas. Para honrar este legado, suscríbete. En el centro de este infierno de polvo y sudor, el sargento mayor Cole reinaba como un dios sádico. Sus ojos barrían la fila de reclutas, pero no fue una búsqueda aleatoria. Él tenía un objetivo. «Specialist Morgan». Su voz cortó el aire como un látigo, haciendo que todos se pusieran rígidos. Caminó hacia ella, deteniéndose tan cerca que podía sentir el calor de su ira. «Mírame cuando te hablo», gruñó, aunque los ojos de ella ya estaban fijos en los de él. «Voy a preguntar una vez, ¿qué, en toda tu existencia, te dio la impresión de que perteneces a este lugar respirando mi aire?» La pregunta quedó suspendida en el aire, brutal y diseñada para quebrar. 30 pares de ojos estaban fijos en ella, esperando el colapso, la lágrima, la vacilación que confirmaría lo que todos ya pensaban. Pero la mente de Anna Morgan era una fortaleza. Para ella, la furia de Cole era solo un ruido blanco, menos amenazante que el zumbido de un mosquito en una noche cálida, en un lugar del que él solo había leído en informes. Los otros reclutas la veían como una estatua a punto de romperse, confundiendo su quietud con fragilidad. Pocos sabían ellos que ese silencio no estaba vacío. Era un escudo, forjado en experiencias que harían que hombres como Cole se encogieran. Lo que estaban a punto de presenciar no era una prueba, era una recalibración de su propia realidad. La falta de reacción de ella era un insulto que el ego de Cole no podía soportar. Se alejó de ella, pero solo para poder usarla como un ejemplo para toda la tropa, su voz goteando sarcasmo. «Presten atención, reclutas, ven esa calma». Escupió la palabra como si fuera veneno. Así es como se ve la vacilación. Es el tipo de actitud que lleva a tu compañero a ser abatido en el campo, porque mientras tú estás perdido en tus pensamientos, el enemigo está actuando. Caminaba de un lado a otro, un depredador enjaulado, cada palabra diseñada para aislarla y convertirla en una paria incluso antes de que comenzara la prueba. Necesitaba ver una grieta en ella, cualquier cosa que demostrara que todavía tenía el control. Y entonces, en el auge de la tormenta verbal de Cole, Morgan se movió. No fue una reacción, sino una acción, tan deliberada que silenció los susurros por un instante. Se arrodilló en un movimiento fluido, completamente indiferente al sermón de él, y comenzó a verificar los cordones de sus botas con una concentración que rozaba lo quirúrgico. Luego, tomó un rollo de cinta y comenzó a envolver sus puños, cada vuelta perfectamente alineada, cada movimiento económico y preciso. Para los otros reclutas, eso era un acto de desafío o locura. Veían a una mujer que se había quebrado bajo la presión, retrocediendo hacia un ritual extraño. No veían la máquina de guerra preparándose, solo una recluta rara confirmando su ineptitud. El agudo sonido de la bocina desgarró el aire y el caos estalló. Como una manada asustada, los reclutas dispararon de la línea de salida en una explosión de energía cruda y descontrolada. El polvo se levantó, gritos de esfuerzo y adrenalina se mezclaron, cada uno intentando probar su fuerza y velocidad en los primeros segundos cruciales. Todos, excepto uno. Anna. Morgan no explotó. Su cuerpo se movió con una urgencia controlada. Sus primeros pasos no fueron una carrera frenética, sino pasos poderosos y eficientes que devoraban el suelo. En su mente, la competencia ya había desaparecido. Solo existía el recorrido, el ritmo de su respiración y un cronómetro interno que dictaba cada movimiento con una precisión implacable, ignorando el desorden a su alrededor. El primer obstáculo, el Vertical Welcome,
Era una pared de madera de casi 4 metros de altura, diseñada para probar la fuerza bruta. Los reclutas que llegaron primero se estrellaron contra ella con un ímpetu torpe. Las manos resbalaban, las botas luchaban por apoyo, el aire se llenaba de gruñidos de frustración. Desde su posición, Cole observaba con un sentimiento de aprobación por la agresividad de ellos. Entonces llegó Morgan. Ella no disminuyó la velocidad. En un movimiento que desafiaba la lógica y la gravedad, usó su velocidad, plantó un pie en la pared y su cuerpo se arqueó hacia arriba en un keep-up perfecto y silencioso. Por un instante, pareció volar, pasando por encima del obstáculo en un solo arco fluido antes de que sus pies tocara el suelo al otro lado. El sonido que siguió fue el más inesperado de todos, un silencio atónito. El silencio fue roto por el sonido de más botas arrastrándose y cuerpos golpeando la pared. Pero ahora los ojos de los reclutas se dividían. Miraban sus propios desafíos y luego la figura de Morgan, que ya se acercaba al Weaver, una estructura traicionera de troncos horizontales que requería una gran fuerza y coordinación. Donde otros se movían con espasmos, deteniéndose y comenzando, ella flotaba. Sus movimientos eran un flujo continuo, las manos y los pies encontrando los apoyos siguientes antes incluso de dejar los anteriores, como si estuviera bailando con el obstáculo. No era la velocidad lo que los asustaba ahora, sino la serenidad. Ella se movía en medio del infierno físico, con una calma que no pertenecía a ese lugar, provocando una pregunta silenciosa en la mente de todos. ¿Quién era ella? Mientras tanto, el sargento Cole estaba congelado en su lugar. Su mundo, antes tan sólido y predecible, comenzaba a agrietarse. La imagen del keep-up de Morgan se repetía en su mente, un bucle imposible que desafiaba todo lo que conocía sobre el entrenamiento físico y las limitaciones humanas. Intentó racionalizar, buscar una explicación. ¿Suerte? ¿Gimnasta olímpica disfrazada? Ninguna teoría encajaba. La arrogancia en su pecho se estaba desvaneciendo, siendo reemplazada por un pavor frío y arrastrante. La humillación que había planeado con tanto placer estaba regresando hacia él como un boomerang, y una terrible verdad comenzó a tomar forma en su mente. No estaba juzgando a una recluta, estaba presenciando algo para lo que no estaba preparado. La noticia de lo que estaba sucediendo se propagó por el campo más rápido de lo que Morgan corría. Los instructores en otras estaciones dejaron de gritar, bajando sus cronómetros para simplemente observar. Los reclutas, jadeando y cubiertos de barro, ya no se preocupaban por sus propios tiempos. Se giraban para observar esa demostración silenciosa de maestría. Su actuación había roto el ritmo del Reaper's Gauntlet, transformando la competencia caótica en un espectáculo de un solo actor. El aire ya no estaba cargado de rivalidad, sino de una admiración incrédula y contagiosa. Y todos sabían lo que faltaba. Sus ojos se volvieron hacia el final del recorrido, donde se erguía la estructura más temida de todas contra el cielo, el Confidence Climb. Esa pared vertical de más de 15 metros, con sus presillas diminutas, era donde los más fuertes fracasaban, donde la extenuación finalmente vencía. Morgan la alcanzó y, sin un momento de vacilación, comenzó a subir. Sus movimientos no eran los de alguien luchando contra la gravedad, sino los de alguien que la ignoraba. Cada mano encontraba un apoyo, cada pie se firmaba con una certeza absoluta. Era una ascensión hipnótica, rítmica, tan diferente de las subidas desesperadas y temblorosas de los demás que parecía deshumana. Desde abajo, Cole solo podía observar, su mente un vacío de pura incredulidad. Cuando su mano tocó la plataforma en la cima, el silencio fue roto por un grito del oficial del tiempo. El cronómetro no mostraba solo un nuevo récord, mostraba una imposibilidad. 57 segundos por debajo del récord.
El número resonó por el campo, repetido en susurros incrédulos. No era una mejora, era una aniquilación. Romper el récord por unos segundos sería legendario. Destruirlo por casi un minuto era ciencia ficción. Las miradas de los reclutas se movieron del cronómetro a Cole. Ese silencio que tanto valoraba ahora se volvía contra él, pesado y acusador. Su rostro, antes rojo de arrogancia, estaba pálido, exangüe. Abrió la boca para decir algo, tal vez para gritar, tal vez para cuestionar, pero ningún sonido salió. En ese momento, bajo la mirada de todos los que había intimidado, su autoridad se desintegró por completo, dejando solo la imagen de un hombre que había cometido un error monumental y público. Fue entonces cuando una nueva figura apareció en escena y la multitud de reclutas se abrió instintivamente. El Master Sergeant Evans era un hombre cuya reputación lo precedía. Una leyenda viviente, con una autoridad tan natural como la gravedad misma. Bajó de la torre de observación con pasos lentos y deliberados, su rostro una máscara impenetrable. Sus ojos pasaron por encima del rostro desmoronado de Cole, sin siquiera registrar su presencia. Su enfoque estaba en un solo punto. Caminó por el campo de tierra batida hasta detenerse directamente frente a Morgan, que acababa de llegar a la base de la pared. Todo el campo contuvo el aliento. Ese hombre no aparecía por nada. Evans miró a Morgan, y por primera vez en ese día, alguien se dirigió a ella con un respeto que rozaba la veneración. «Buen trabajo, Morgan», dijo, con voz calmada, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Luego se volvió hacia la multitud de rostros confundidos, y su mirada se posó sobre Cole con el peso de un yunque. «Para que todos entiendan lo que acaban de presenciar», comenzó Evans con voz cortante. «Esta no es una recluta intentando pasar una prueba. Esta es la operadora de élite Anna Morgan, y la razón por la que su tiempo parece imposible es porque ella no estaba tratando de romper el récord. Simplemente estaba mostrando la línea base de lo que ella misma ayudó a diseñar». Un suspiro colectivo recorrió a los reclutas. La mente de Cole entró en cortocircuito. Morgan, esa Morgan, la leyenda que solo conocía por historias. Evans continuó, cada palabra un golpe calculado al ego de Cole. La misión de la operadora Morgan aquí hoy era evaluar la eficacia de este curso. Y, más importante aún, evaluar la capacidad de nuestros instructores para reconocer la verdadera competencia más allá de la apariencia y la arrogancia. No necesitó señalar. Todos sabían a quién iba dirigida la lección. La mujer de la que se burlaron no era una alumna, ella era la examinadora, y todos ellos, desde el sargento hasta el último recluta, habían sido reprobados. Una ola de respeto, casi temor, barrió el campo. Cada recluta ahora miraba a Morgan de una forma completamente diferente. Su calma ya no era extrañeza, era la disciplina de élite. Su silencio ya no era debilidad, era la confianza de quien no necesita alardes. Ella no celebró en la cima de la pared, no hizo ningún gesto de victoria, y esa ausencia de ego fue tal vez la parte más impresionante de todas. En medio de esto, Cole, un hombre reducido a nada, dio un paso vacilante, luego otro. Esperó hasta que Master Sergeant Evans se apartó y se acercó a Morgan, ya no como un depredador, sino como un penitente que se acerca a un altar. Se detuvo a una distancia respetuosa, incapaz de encontrar la mirada de ella. Las palabras salieron tropiezos, un murmullo que apenas rompió el silencio. «Operadora, yo... lo siento». La frase murió en el aire, incompleta, cargada con el peso de la humillación y un arrepentimiento genuino y aplastante. Morgan finalmente se volteó hacia él. No había ira en sus ojos, ni triunfo, ni siquiera lástima. Solo había una calma observadora, como si estuviera analizando un dato final en su informe.
Asintió una vez y de manera breve. Una aceptación que también era un cierre. Y luego, sin decir otra palabra, se giró hacia un grupo de reclutas exhaustos y comenzó a hablar. Su voz tranquila, pero llena de una autoridad que nadie volvería a cuestionar. Con el tiempo, lo sucedido ese día soleado dejó de ser un evento y se convirtió en una leyenda. La historia fue contada y recontada, pasada de los reclutas mayores a los novatos como una enseñanza sagrada. Ya no hablaban solo del récord roto, sino de la manera en que se rompió. Así nació el concepto de Morgan's Flow, un término que pasó a definir la verdadera excelencia. Era el estado de concentración absoluta en el que la fuerza bruta cedía paso a la precisión quirúrgica, en el que el ruido se rendía al silencio de la ejecución perfecta. Su ejemplo cambió la cultura del lugar. Los reclutas comenzaron a valorar la técnica sobre la agresión, y los instructores empezaron a observar con más atención a los callados, los metódicos. Nadie se transformó más que el sargento mayor Cole. La humillación de ese día lo quebró, pero lo reconstruyó en algo mucho mejor. Abandonó el teatro de la intimidación y se convirtió en un observador silencioso y perspicaz. Sus ojos ya no buscaban al recluta más ruidoso o al más fuerte, sino a aquel con el enfoque más intenso, a quien sus movimientos eran económicos y deliberados. Se convirtió en uno de los mejores instructores del campamento, no por su dureza, sino por su habilidad recién descubierta para ver el potencial donde nadie más lo veía. La memoria de Anna Morgan se convirtió en su brújula, un recordatorio constante de que la mayor fuerza a menudo reside en el mayor silencio. Está bien, aquí están los 2 párrafos finales para concluir el relato. En cuanto a Anna Morgan, nunca más se la vio en ese campo de entrenamiento. Después de entregar su informe, desapareció tan silenciosamente como había llegado, moviéndose hacia otra misión en algún lugar del mundo que nadie allí jamás conocería. No se quedó para recibir agradecimientos ni para supervisar el cambio que había iniciado. Su intervención fue como un relámpago, una luz deslumbrante y poderosa que iluminó todo por un instante y luego desapareció, dejando solo el trueno resonando en la memoria de todos y el paisaje permanentemente alterado. Para aquellos que la vieron, ella permaneció como una aparición, una fuerza de la naturaleza que pasó por sus vidas y los dejó para siempre preguntándose sobre la verdadera extensión de sus habilidades. Y tal vez ese fue su legado más duradero. No el tiempo en el cronómetro ni la historia que se convirtió en leyenda, sino la prueba viviente de que los logros más impactantes no necesitan anuncio, y que la verdadera fuerza no reside en el grito, sino en la ejecución. Ella no necesitó una audiencia para validar su competencia. La tarea en sí era la única validación necesaria. Lo que ocurrió ese día nunca fue completamente explicado. Simplemente sucedió, una demostración de excelencia tan pura e inesperada que detuvo el mundo por un momento, dejando a todos los que la presenciaron reflexionar hasta hoy sobre el poder inmensurable que puede esconderse detrás del más profundo silencio. La historia de la operadora Morgan nos recuerda que la verdadera fuerza a menudo opera en silencio. Si crees que más leyendas como esta merecen ser contadas, suscríbete para ser parte de nuestra misión de honrar a estos héroes. Deja tu comentario sobre lo que pensaste de este relato. Hasta el próximo video.